Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos. Park Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes porque hoy les traigo una recomendación de fanfic. Esta semana solo pude leer una historia, pero bueno, se las voy a recomendar. De repente tiene sus cuestiones que son un poco tal vez reprobables, depende mucho obviamente de ustedes y de cómo sientan esta historia, pero bueno, vamos a los detalles. Es explícita, es decir, ya saben, para mayores de edad. Por otro lado, está en Archive of Our Own, que ya saben que es la plataforma donde generalmente yo leo. Recuerden que si ustedes están leyendo, por ejemplo, en Chrome o en Brave o en algún otro, pues, de los navegadores, ya te ofrecen que te lo puedan traducir al español. Esto es para que ustedes puedan leerlo con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ¿de qué trata? Tenemos un Omegaverse, estamos hablando de 3 capítulos, alrededor de 37.589 palabras. Para que se hagan una idea, cada capítulo debe de tener alrededor de 12.000 palabras, poco más, poco menos. Pero vamos al nombre de nuestro fic y de qué se trata. Bésame hasta que se derrita y luego di que soy tuyo. La noche de la boda de su madre, un error de juicio de un instante cambia la vida de Jimin para siempre. Enredado con su nuevo hermanastro, Jimin se hunde cada vez más en un lío que él mismo ha creado y su atracción por Jungkook toma el control. No pueden hacer esto, no deberían estar haciendo esto, pero resulta que Jungkook es todo lo que Jimin no sabía que necesitaba y Jimin simplemente no puede alejarse. Digamos que la temática del fanfic se oye muy bien, ¿no? Dices, ok, una noche loca donde resulta ser que, pues sí, tanto Jimin como Jungkook se vuelven hermanastros porque, pues, dado a una boda que existe en este caso entre sus mamás, pues ellos pasan a formar parte de una misma familia. Jimin aquí nos lo pintan como un omega que en realidad es muy dulce, es mayor que Jungkook y trabaja como terapeuta. Él en realidad pues lleva mucho tiempo esperando a que su pareja, la actual que él tiene, porque también aquí vamos a hablar de que pues sí, Jimin va a faltarle a su novio por estar con Jungkook, pero también podemos decir que el novio en realidad está muy enfocado en su trabajo, entonces deja a nuestro Jimin un poquito como de lado. Y justamente en una ocasión tan especial como lo podría ser la boda de su mamá, pues se da esta noche loca, como les decía, entre Jimin y Jungkook. Al principio uno se pregunta si realmente Jungkook está tomando en serio a Jimin y qué tan profunda puede llegar a ser esta relación, porque también tanto Jimin tiene dudas que hasta cierto punto, pues sí, anda con los dos, tanto con su novio como con Jungkook. Esta parte del fic, pues no lo sé, yo de repente decía, bueno, ¿por qué Jungkook no es más claro con Jimin y por qué Jimin en realidad no se queda con Jungkook? Y de repente pareciera que las cosas se van resolviendo bien, es decir, hasta cierto punto yo no encontraba, bueno, aparte de que en realidad son hermanastros y cuando tú descubres las verdaderas intenciones de Jungkook, pues yo de repente sí me planteé mucho acerca del final de esta historia, porque todo encaminaba a, pues no sé, un final pues digamos feliz, donde no les voy a decir qué va a suceder porque se supone que eso es como que le da un giro de tuerca a esta historia y es como el meollo de todo este asunto, cómo es que llegamos hasta el punto de la relación de los chicos, donde aparentemente todo podría ser muy sencillo, pero luego resulta que en realidad no. Yo tengo obviamente mis propios juicios acerca de esta clase de relaciones, sobre todo veo que es un tema como, a mí no me agrada tanto la idea de los hermanastros, pero bueno, o sea, le di una oportunidad a este fic. Dije, bueno, vamos a leerlo, es un buen número de palabras, ya saben que me gusta que sean explícitos, está bien escrito. Dentro de todo, digamos que los primeros 2 episodios, pues uno podría decir que la historia se va desarrollando bien. Les repito que el último capítulo en realidad lo sentí corto y sentí algo apresurado el final y no me agradó del todo, tengo que ser sincera. O sea, sí me quedé así como que, ¿qué? O sea, ¿pero por qué? Inclusive hasta llegué a pensar que a lo mejor tendría una continuación y todo me quedaría más claro, pero no. De todas maneras se los dejo como una buena recomendación. Se lee bastante rápido, no son tantísimos capítulos y como les decía, pues está bien redactado, aunque sí algunas cuestiones que como les decía no me encantaron.
Así como que el hecho de que son hermanastros no es mi temática favorita. La cuestión de que Jimin engaña a su novio tampoco es mi temática favorita. Me confunde un poco muchísimo la actitud de Jungkook, pero bueno, como que lo puedo medio pasar porque hasta cierto punto te lo van a explicar. Creo yo que en tu mente se puede llegar a solucionar eso. Pero sí les decía que el final me dejó muy confundida. Y yo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo esto, pero ¿por qué? De todas maneras, le vamos a dar pues 3 estrellitas de 5. Les repito, es una buena lectura, pero tal vez ustedes en comentarios me dejen sus puntos de vista de si les pareció o no esta historia. Espero para la próxima semana, de hecho ya estoy leyendo lo que les voy a recomendar la siguiente semana y que me dé tiempo de leer más para poder hacerles más recomendaciones, pero bueno, por el momento solo va a ser Bésame hasta que se derrita y luego di que soy tuyo. Voy a esperar sus comentarios. Como siempre agradecemos pues a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores y me permiten pues tener mejores herramientas para poder hacer estos videos para ustedes. A nuestros colaboradores activos, como siempre también, pues un agradecimiento. Voy a estar muy atenta de lo que ustedes comenten acerca de este fanfic y también a nuestros suscriptores, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Así que si tú pasas por aquí, es la primera vez que nos visitas en el canal, espero que te unas a nuestra familia. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén.